Buenas tardes, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta es la luz que resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es palabra del Señor. Gracias. En la vida humana, ¿cierto? En la vida del ser humano hay muchas preguntas importantes. Tal vez puedes pensar en tu mente ahora, puedes pensar en algunas de estas preguntas importantes que tenemos. ¿A qué debo dedicarme? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué debo hacer con mi dinero, con mi tiempo, con mi vida? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estamos aquí? No, en Chile, yo sé por eso, porque en avión llegamos hace 8 años atrás de Australia. Entiendo por qué estoy en Chile, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existir? ¿Por qué hay existencia? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Tal vez has pensado en estas preguntas profundas, importantes de la vida. Tal vez tenemos preguntas como: ¿realmente hay un Dios? ¿Realmente debo creer que hay un Dios? Y si existe, ¿cómo es posible conocerlo? La afirmación, la declaración central del cristianismo es que sí, es posible conocer a Dios del universo, el Dios verdadero, el Dios que existe, porque este Dios no se ha revelado. Obviamente es una declaración que no todo el mundo cree. Hay muchas otras perspectivas acerca de Dios y la divinidad y la espiritualidad y cómo acceder a ella. Tal vez por experiencias espirituales, entre comillas, o por visitar lugares conocidos por algo espiritual. Y saben que este año, según lo que dicen las noticias acerca del turismo en Roma, este año 30 millones de personas van a visitar a Roma por motivos espirituales. Realmente, este es como acceder a la espiritualidad verdadera. Realmente los seres humanos anhelan y buscan algo de lo espiritual. Entonces la pregunta para nosotros ¿es posible realmente llegar a conocer a Dios mismo? La afirmación central del cristianismo es que sí, es posible conocer a Dios de verdad, porque nos se ha revelado. Hebreos 1:1 dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha dado por medio de su Hijo. O del Evangelio de Juan, el testigo ocular de la vida de Jesús, cuando Juan proclama en la introducción a su Evangelio, a su historia de la vida terrenal de Jesús: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esta declaración no es, en primer lugar, una declaración filosófica,
sino una declaración histórica. Se puede investigar sobre el Jesús histórico y ver hacia dónde te dirige la evidencia que tenemos acerca de él. Juan está convencido al ver al hombre frente de él, Dios en carne. El Dios verdadero del universo no es un Dios desconocido, sino un Dios que se nos ha revelado en Jesús. Obviamente la identidad de Cristo Jesús es importante para el cristianismo. Cristo Jesús define qué es el cristianismo. Juan, el muy amigo de Jesús, nos dice que en Jesús llegamos a conocer al Dios verdadero. Y todos nosotros probablemente tenemos muy amigos, tenemos buenos amigos, pero nunca en mi vida he pensado escribir una historia acerca de uno de mis amigos donde dijo, ese hombre maravilloso es Dios. Juan, al ver a Jesús frente de él, terminó declarando que ese hombre no es un hombre cualquiera, sino Dios mismo. Obviamente es necesario que nos encontremos con Jesús por su humanidad, como Juan, como los apóstoles, como nosotros al leer el Nuevo Testamento. Sin embargo, por esta revelación llegamos a conocer a Jesús, no como hombre cualquiera, sino como Dios. Y con los discípulos nos podemos preguntar, ¿quién es este hombre que hace el viento y el mar lo obedecen? La respuesta del Nuevo Testamento y de Juan al abrir su evangelio es este hombre, Jesús de Nazaret, es Dios mismo. El título de hoy es Conociendo a Dios, o a Jesús, perdón, como Dios. Y vamos al texto del evangelio de Juan capítulo 1 para oír lo que las Escrituras proclaman en voz alta acerca de la identidad de Jesús. Juan abre su evangelio diciendo así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Algunas afirmaciones increíbles acerca de la identidad, la esencia, el ser de Jesús. El Verbo ya existe en el principio, es decir, el Verbo es eterno. El Verbo está presente con Dios. El Verbo es Dios. No es creado, sino es el creador. El Verbo creó todas las cosas. Todo lo que hay depende de Él, es el Verbo. El verbo es una forma de hablar sobre lo no creado en términos griegos, filosóficos, y en la forma de pensar en el mundo antiguo hebreo, pensar en el verbo, el logos, ¿cierto? Era común, palabra, verbo, logos. Entonces Juan toma prestadas estas ideas para presentar la verdad de Jesús en este contexto. Al principio del evangelio de Juan, volvemos hasta antes de la creación. ¿Quién es ese hombre? Todo lo que se dice acerca del Verbo se puede decir sobre Jesús. Suena como Génesis 1. Dios, el iniciador de todo, y en la narrativa de la creación vemos que Dios creó ¿cómo? Por cocinar, una cocina con ingredientes, con madera, con clavos, por hablar. Dios dijo, y así fue. Ese es el ritmo de Génesis 1. Dijo Dios, y así fue. Dijo Dios, y así fue.
Dios creó solo por hablar. El verbo tiene que ver con la palabra, esa acción de hablar. Y Juan proclama la divinidad del verbo que conocemos como Jesús. En versículo 14 vemos, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, dice Juan, se hizo hombre. Y el verbo habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó, y literalmente es una idea sacada del Antiguo Testamento, ¿cierto? El verbo se hizo su tabernáculo entre nosotros. En el Antiguo Testamento, si quieres acercarte a Dios, ¿dónde irías? Al templo, al tabernáculo, el lugar especial nombrado por Dios. Juan dice ahora, ese verbo, ese hombre, habitó entre nosotros y hemos visto que su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora se ve toda la grandeza, la gloria, la verdad, no un edificio, sino una persona. Si quieres conocer a Dios verdadero realmente, hay que llegar a Jesús. A ver al hombre histórico, verdadero, Jesús de Nazaret. De verdad se nos revela a Dios mismo, a Dios. Nadie lo ha visto nunca, dice Juan en versículo 18. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Por el ministerio de Jesús vemos su forma de hablar con autoridad suprema. Y donde los profetas en el Antiguo Testamento siempre decían, ¿cierto? Así dice el Señor, así dice el Señor. Jesús dice, yo les digo. Por lo tanto, al final del mismo Evangelio de Juan, después de su ministerio terrenal, su enseñanza, sus milagros, sus obras, después de su muerte y su sufrimiento en la cruz, y después de la resurrección, nos encontramos con, tal vez, nuestro muy amigo en la Biblia, el hombre Tomás. Tal vez tenemos mucho tiempo para Tomás y su opinión. Tomás es como nosotros de muchas formas. Para Tomás es imposible creer que Jesús había resucitado. Sus muy amigos están declarando que fueron a la tumba y la tumba estaba vacía, Jesús no estaba, resucitó. Tomás dice, no, broma, no voy a creer eso. Es demasiado creer eso. ¿Dónde están las cámaras para mostrarme como necio en la televisión por creer estas mentiras? Tomás, el que dudaba, no podía creerlo. Tomás afirma, tal vez tenemos esa opinión nosotros mismos. Juan 20:25, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas, mi mano en su costado, no lo creeré. Es enfática su declaración. Nunca jamás lo voy a creer. Su rechazo es enfático, es cierto, es final. Sin embargo, algunos versículos más tarde se cambió totalmente su opinión. El gran dudador, el que dudaba, al ver a Jesús resucitado, pero exclama, proclama, confiesa. Versículo 28, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Al ver el hombre resucitado frente de él, la conclusión lógica de Tomás, el escéptico, no es cambiar su Dios o formar otro Dios, sino confesar que Jesús es el Dios verdadero.
tú eres el Dios único, afirma Tomás. A la vez de ser una afirmación de cierto contenido, ¿cierto? El contenido es, tú eres Dios. A la vez de ser una afirmación de este contenido, es una confesión personal. No es doctrina fría o abstracta. Es una confesión personal. Tú eres mi Dios, dice Tomás. Existe una gran diferencia entre saber la verdad de la divinidad de Jesús, afirmar que Él es el Hijo de Dios. ¿Saben quién hace eso en los evangelios? Los espíritus malignos. Ellos saben la verdad, ¿cierto? Proclaman el contenido. Tú eres el único Dios. Es una gran diferencia. Existe una gran diferencia en saber la verdad de la divinidad de Jesús y conocerlo de él como Tomás. Tú eres mi Dios. La divinidad de Jesús no es un punto doctrinal, abstracto, solo para afirmar de forma académica o intelectual, sino una verdad personal, íntima, esencial para nosotros acerca de nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es? Jesús, Dios mismo. Si queremos conocer a Jesús de verdad, como realmente es, hay que llegar a entender, creer, confesar y afirmar su divinidad. Si para ti Jesús no es Dios mismo, no tienes la perspectiva bíblica acerca de la identidad de Jesús. Estás creyendo en una falsa visión, falsa versión de Jesús. Hay muchas presentaciones en el mundo actual, en el mundo moderno, que rechazan su divinidad, como los testigos de Jehová, o los mormones, entre otros. El Nuevo Testamento proclama en voz alta: este Jesús, Dios mismo. Carlos Spurgeon, un pastor inglés, dice así: nunca irá al cielo a menos que esté preparado para adorar a Jesucristo como Dios. Buen resumen de lo que hemos visto. Entonces, hoy día comenzamos haciendo preguntas, pero en ese momento llegamos a hacer dos preguntas importantísimas. La segunda pregunta más importante en el mundo es: ¿quién es Jesús? La segunda pregunta más importante en el mundo es: ¿quién es Jesús? Y la pregunta más importante que define la identidad tuya y la mía, la pregunta más importante en el mundo es: ¿cómo has respondido a Jesús? No solamente quién es Jesús, pero quién es Jesús para ti. Es Dios. Es mi Dios que merece toda la alabanza, toda la gloria, todo mi servicio. ¿Realmente lo conozco a Jesús como mi Dios? Dios en carne. Creo que la mayoría del mundo diría que Jesús era un buen hombre, un buen maestro, un ser humano impresionante que dejó su huella en el mundo. ¿Es verdad que Jesús es así? Sí, vamos a escuchar más de la humanidad de Jesús en el próximo sermón. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos proclama con claridad y precisión en voz alta, que este hombre es Dios mismo. 100% divino, como vamos a escuchar la próxima semana, 100% humano. Dos naturalezas en una persona. Su divinidad, como un autor resume, su divinidad se encuentra revelada en la Biblia mediante las afirmaciones que él mismo hizo de sí mismo
así como en los hechos que de forma verdadera demostrarán que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Podemos ver la divinidad de Jesús por resumir algunas ideas claves muy brevemente. Vemos por sus atributos, cualidades que solo Dios posee. Vemos la eternidad de Jesús en Juan 1, Apocalipsis 1. Vemos la omnipresencia de Jesús. Está definido por lugar, puede estar en todos los lugares, en Mateo 18. Vemos la omnipotencia por los milagros. En la autoridad que tiene Jesús, tiene control total. Vemos por la inmutabilidad de Jesús. Dentro de sus atributos ejercía funciones que solo Dios puede realizar. Por eso los discípulos preguntan frente del viento y el mar, ¿quién es ese hombre? Que el viento y el mar le obedecen. La conclusión del Nuevo Testamento, Dios mismo. El que va a vida, Juan 5. El que va a buscar a todo el mundo. El que puede perdonar el pecado. Vemos la divinidad por los atributos de Jesús. Y también vemos en la presentación de Jesús la divinidad por sus nombres en el Nuevo Testamento. Adonai, el Señor, Jehová, Yahweh, yo soy. Jesús proclama en voz alta, yo soy. El nombre personal revelado por Dios en el Antiguo Testamento, como Moisés en la zarza de Éxodo 3. En Emmanuel, Dios con nosotros, Dios y Señor, Tomás, hemos visto confesar eso. Rey de reyes, Señor de señores, el Rey único que puede sentar en el trono, el Alfa y el Omega. Su eternidad, su infinitud, atributos que solo Dios, el principio y el fin. Vemos la divinidad de Jesús por los atributos, por sus nombres en el Nuevo Testamento y además por las afirmaciones de sí mismo. Jesús afirma muchas veces que es Dios. Yo soy en el Evangelio de Juan 7 veces. Proclamando, revelando su identidad. Él habla que Él es uno con el Padre, uno en propósito y uno en ser, en esencia. Afirma su autoridad de perdonar pecado, Marcos 2, por ejemplo. Vemos el testimonio a la divinidad de Jesús por sus afirmaciones de sí mismo. Y en el hecho que Jesús acepta la alabanza, especialmente de su amigo Tomás. Si no fuera la verdad, mi expectativa sería que Jesús dice, nunca digas eso, Tomás. No rechaza la adoración, de hecho Jesús acepta, porque realmente Jesús merece toda la alabanza, toda la adoración, porque es el Dios mismo. La única conclusión razonable a la luz del Nuevo Testamento es que Jesús es Dios. El Evangelio nos proclama que el hombre Jesús de Nazaret es Dios mismo. En la encarnación, Dios el Hijo asumió nuestra naturaleza por hacerse humano para salvarnos. Por lo tanto, en Jesús tenemos el mediador perfecto entre los seres humanos y Dios mismo. Al terminar esa exposición breve acerca de la divinidad de Jesús, creo que podemos concluir con algunas ideas prácticas, porque finalmente la divinidad de Jesús no es solamente una aclaración, una declaración, afirmación académica o de doctrina. La divinidad de Jesús nos impacta de algunas maneras súper prácticas. Primero, es posible conocer a Dios verdadero en Jesús.
Es posible conocer a Dios verdadero en Jesús. Si quieres investigar a Dios, quién es, si hay un Dios, no tienes que meditar o ir a India. Puedes averiguar, investigar a Jesús. Es posible conocer a Dios verdadero en Jesús, porque finalmente el Dios verdadero se ha revelado en la historia. Es posible conocer a Dios verdadero en Jesús y oír su voz autoritativa. Jesús declara la verdad y sus palabras no son sugerencias para nosotros, sugerencias sabias para nosotros, sino palabras con autoridad. Es posible conocer a Dios verdadero en Jesús y es posible llegar a conocer la verdad acerca de Dios en Jesús. Una aplicación súper práctica. No creemos en la oscuridad. No es un ojalá. La fe cristiana es creer a la luz de quién es Jesús. Es posible conocer a Dios verdadero en Jesús. Segundo, es posible tener confianza acerca de las declaraciones sobre Jesús. Se pueden averiguarlas por investigar la historia. No es una opinión privada o de una persona. No fue recibido por una persona en una cueva. Son hechos históricos, abiertos, públicos. Podemos tener confianza acerca de las declaraciones de Jesús y sobre Jesús, porque finalmente hay acceso para verificar las declaraciones acerca de Jesús. Por lo tanto, es posible tener confianza acerca de las declaraciones sobre Jesús y la salvación que nos ofrece. Es posible tener confianza en la salvación que nos ofrece, porque Él es el mediador perfecto entre los seres humanos y el Dios del universo. Y tal vez hoy es el día, por primera vez, llegar con Tomás diciendo: no es solamente un Dios frío, ajeno, lejano, sino mi Dios. Has llegado con Tomás a parar de dudar y creer. Lo haces por confesar quién es Jesús y por pedir su perdón. ¿Orarías algo así? Padre, gracias por Jesús, tu amado Hijo. Confieso quién es Jesús. Confieso mi necesidad de su perdón. Gracias que en Él hay perdón y salvación. Quiero vivir con Jesús como mi Dios. Ayúdame a vivir por la fe en Él. Esa es una oración que cada persona, algo así, tal vez con palabras un poco diferentes, donde confesamos la identidad de Jesús y nuestra necesidad de decir: quiero poner mi fe en Él. Quiero relacionarme con Él. No como una figura de la historia solamente, no como un hombre bueno de la historia, sino como un Dios eterno y vivo. Tal vez para ti hoy es el día para orar algo así. Para todos nosotros hoy es un día para seguir creciendo en la confianza de la identidad verdadera de Jesús y nuestra alabanza de Él, nuestra salvación segura en Él. Entonces, gracias